Hola, gracias por conectarte hoy. Oro que este mensaje que tú estás a punto de escuchar no solo te inspire, sino que te anime a seguir a Jesús aún más. De hecho, probablemente hay personas en tu vida que necesitan escuchar esta palabra y quizás estés pensando en ellos ahora mismo. Comparte este mensaje con ellos. Y si no estás viendo en YouTube, asegúrate de suscribirte. También quiero darle las gracias a todos aquellos que nos apoyan. No tendríamos ningún ministerio fuera de estas cuatro paredes si no fuera por nuestros amigos en el cual nos apoyan en oración y económicamente. Hay miles de personas que se benefician de este ministerio gracias a tu generosidad y te agradecemos de todo corazón. Para continuar o comenzar apoyando nuestra misión de ayudar a otros y su familia seguir a Jesús, puede visitarnos a cfmiami.es/dar es simple y seguro. Disfruta este mensaje. Amén. Bienvenidos a Cry Fellowship en español. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador Jesucristo? A Él sea toda la gloria y la honra en este día. Amén. Mi nombre es Cristian Gómez y sirvo como pastor de enseñanza y tengo la bendición de poder compartir el mensaje el día de hoy. Como ustedes saben, continuamos con nuestra serie acerca de David. Y hoy he titulado a este mensaje lo que el temor a Dios nos enseña. Lo que el temor a Dios nos enseña. Y vamos a ver un episodio de la vida de David muy interesante. Quiero que me acompañes a leer 1 de Samuel, capítulo 21, versículo 10 al 13. Mira lo que dice la palabra del Señor. David se levantó y huyó aquel día de Saúl. Y fue a donde estaba Aquis, rey de Gad. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió grandemente a Aquis, rey de Gad. Y se fingió, escuchen, demente ante sus ojos, y actuaba como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva le corriera por la barba. Dice el texto: y temió grandemente David. Vamos a ver esta parte de la historia de David tan interesante. Que Dios bendiga su palabra. Puedes tomar asientos si estás en uno de nuestros campus aquí en Miami. Todos en algún momento hemos escuchado la frase hacerse el loco. Es más, tal vez muchos de ustedes se han hecho el loco alguna vez con alguien o con algo. Como ustedes saben, hacernos el loco con algo, con alguien, es tratar de desentendernos, como si eso no fuera con nosotros. Es como tratar de no asumir alguna responsabilidad con algo o con alguien, como me voy a hacer el loco con esto. Quiero contarles que hace algunos días recibí la visita de mi hermana mayor, Ivania, y de un amigo de la infancia nuestro, de la familia, que se llama Davis. Resulta que Ivania y Davis llegan aquí a Miami y el primer día salimos a comer, fuimos a un restaurante a cenar juntos, pero me pasó algo. Resulta que dejé mi tarjetero en el carro. Y cuando llegó la hora de pagar la cuenta, entonces, yo no tenía mi tarjeta para poder pagar la cuenta. Y les di a ellos: dejé mi tarjetero en el carro. Entonces, ellos se volvieron a ver el uno al otro, se echaron una risa y dijeron:
te estás haciendo el loco para no pagar la cuenta. Entonces comenzaron a bromear con esto y bueno, al final ellos pagaron mi cuenta y tengo que decir que de por sí, la verdad es que hacía tiempo no me invitaban a algo, así que está bien. Resulta que después de allí, cada vez que salimos, mientras ellos estuvieron acá, a la hora de pagar la cuenta me volvían a ver y me decían, ¿y qué? ¿Te vas a volver a hacer el loco para no pagar la cuenta? Y lo cierto es que yo andaba mi tarjetero siempre, de ahí en adelante, para pagar mi cuenta. Un día antes de que ellos se fueran, salimos a caminar y resulta que nos encontramos un Starbucks en el camino. Nos detuvimos, les dije, vamos a tomarnos un café frío. Y cuando llegamos allí, resulta que cuando íbamos a pagar, yo los iba a invitar, en verdad les digo que los iba a invitar, pero resulta que les digo, no puede ser. ¿Saben? Dejé mi tarjetero en casa. Ellos se volvieron a ver nuevamente y dijeron, ajá, nuevamente te estás haciendo el loco con la cuenta. ¿Saben? Ellos pagaron la cuenta y es más, esta es una foto de ese día cuando salimos y ellos pagaron mi cuenta nuevamente antes de irnos. Así que nos tomamos una foto para recordar cuando yo me estaba haciendo el loco para no pagar la cuenta. Ahora, quiero hablarles acerca de David porque él también se hizo el loco, pero no se hizo el loco porque estaba evitando pagar su cuenta después de la cena. No, David se hizo el loco porque tuvo miedo. La razón de la historia de que David se hace loco es porque estaba aterrorizado, tuvo miedo. Y saben, es la primera vez que se dice que David tenía miedo. El miedo es algo que, si lo permites, puede apoderarse de tu mente, puede apoderarse de tu corazón. Hoy quiero hablarles de un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un momento de miedo no levantó la espada, ni citó un salmo, sino que se hizo el loco. ¿Por qué haría eso un hombre tan valiente? ¿Y qué nos enseña eso sobre nuestra propia manera de enfrentar el miedo? Cuando el miedo se apodera de nuestra vida, te consume a tal grado que comienza a controlar tus acciones y también tus emociones. El miedo es algo poderoso. El miedo puede debilitarte, el miedo puede paralizarte, el miedo puede deprimirte, el miedo puede hacer que reacciones con ira, el miedo puede hacer que tomes malas decisiones. Pero escucha esto, a pesar de que nosotros tengamos miedo, quiero que recuerdes la siguiente idea principal que traigo para compartir con ustedes. Y esta es: a pesar de nuestros temores, Dios sigue obrando su propósito en nosotros. A pesar de nuestros temores, Dios va a seguir obrando su propósito en nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Saben, tus temores te pueden paralizar. Incluso te pueden llevar a hacer locuras. Pero escucha esto. Tus miedos no van a paralizar a nuestro Dios, ni tampoco van a detener ni paralizar la obra de Dios en tu vida, el propósito de Dios en tu vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Quizás estés pensando, ¿por qué tengo miedo? ¿Y cómo puedo superarlo? Vamos a descubrirlo aquí en 1 Samuel capítulo 21 versículos 10 al 13. Tengo 2 puntos para ustedes hoy
Y si estás tomando, por favor, escribe como punto número 1. El miedo puede llevarte a lugares que no quieres ir. Lo primero que debemos de entender es que el miedo, cuando comienza a apoderarse de nuestra vida, nos va a llevar a lugares donde tú en realidad no quieres ir. Mira lo que le pasa a David en 1 Samuel 21:10. David se levantó y huyó aquel día de Saúl y fue a donde estaba Aquis, rey de Gat. Detengámonos aquí un momento y veamos lo que está sucediendo, porque la semana pasada nos enteramos de que David estaba huyendo y se detuvo en el pueblo de Nob, donde el sacerdote le dio a comer pan consagrado. Explicamos esto la semana pasada, qué significa, pero después de ese encuentro con el sacerdote en Nob, después de eso, David le pregunta al sacerdote si tenía armas en el tabernáculo, si había algún arma que le pudiera dar. Y resulta que la espada de Goliat estaba allí. Era la única arma que estaba en ese lugar. La espada con la que el mismo David había matado a Goliat. Así que él toma la espada y ahora huye de nuevo. Y ahora en el versículo 10 dice que fue a ver a Aquis, rey de Gad. Ahora, ¿quién es este rey? Bueno, Gad era una de las principales ciudades filisteas. Y si ustedes lo recuerdan bien, Goliat era de esta ciudad, Goliat era de Gad. Prestemos atención a esto porque el temor de David a Saúl lo llevó a un lugar donde no debía haber ido. Claro que era poco estratégico ir al lugar del hombre que él había matado públicamente, del héroe de los filisteos. Y vea lo que sucede en el capítulo 21, versículos 11 al 12. Pero los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No cantaban de él en las danzas diciendo: Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000? David tomó en serio estas palabras y temió, ¿qué dice? Grandemente a Aquis, rey de Gat. David entra en la ciudad de Gat y rápidamente se dieron cuenta quién era. Nada más y nada menos que el que derrotó a su campeón Goliat. Cuando David oyó que lo habían reconocido, el miedo se apoderó de él grandemente y se apoderó de su mente y de su corazón. Todos de alguna manera estamos familiarizados con el concepto del miedo. Pero ¿qué es el miedo? El miedo es la reacción que todos tenemos a la falta de control sobre un posible daño o amenaza. Y el miedo es todo aquello, es la reacción de la falta de control ante ciertas circunstancias que amenazan nuestra vida. Piensa, el miedo es la emoción que experimentamos cuando hay posibles circunstancias que tú y yo no podemos controlar. Si tienes el control de las circunstancias, no temes. Pero en el momento en que ya no podemos controlarlo, en el momento en que ya nuestra vida no está en nuestras manos, que nuestro futuro destino no está en nuestras manos, el miedo llega, porque perdimos el control. Entre más grande la amenaza, más grande es el miedo que llega a nuestra vida. Aquí David no podía controlar lo que el rey de Gad iba a hacer, ya que tenía al hombre que había matado al héroe
filisteo nacido de Gat. Y esto es lo que vamos a aprender con respecto al miedo. Primero, recuerda de que el miedo nos va a llevar a lugares donde no queremos ir. Y ahí es donde debes de tener ese primer cuidado. Que el miedo no te lleve a lugares donde realmente no quieres ni debes estar. Pero también escribe esto como letra A. El miedo puede controlar tu comportamiento y acciones. Mira lo que sigue diciendo el texto en los versículos 13 y 15. Y se fingió demente ante sus ojos y actuaba como ¿qué? ¿Como qué? Como loco en medio de ellos. Escribía garabatos en las puertas de la entrada y dejaba que su saliva corriera por la barba. Entonces Aquis dijo a sus siervos: vean al hombre portándose como un loco. ¿Por qué me lo traes? ¿Acaso me hacen falta locos para que me traigan a este y haga de loco en mi presencia? ¿Va a entrar este en mi casa? Ahora, piénsalo un momento, porque el miedo era tan poderoso en la vida de David que cambió su comportamiento. Empezó a comportarse como un loco. Salivación, hacer arañazos en la pared. Quiero que nos detengamos un poco a imaginar esta escena. David, que era tan sereno y audaz ante Goliat, ahora está aquí babeando y actuando como un loco. Empezó a comportarse de manera opuesta a lo que él era. ¿Saben? Y en alguna medida esto es lo que nos pasa a nosotros también. A menudo nuestras acciones están arraigadas al miedo y actuamos basado en el temor que tenemos como una manera de protegernos, de cuidarnos. De pronto eres un estudiante y tienes miedo de lo que los demás puedan pensar, decir de ti en la escuela y actúas de cierta manera o haces algo que no quieres hacer porque tienes miedo a ser rechazada, rechazado. Tus temores te hacen cometer a veces errores financieros, actuando y viviendo una vida que no está acorde a tu capacidad de pago. Tienes miedo de lo que podría ser tal vez ese novio, esa novia, así que le permites ir más lejos de lo que tú quieres y violar tu pureza delante del Señor. Tienes miedo de perder el control sobre alguien o sobre algo. Puede ser tu pareja, tus hijos. Por lo tanto, entonces cuando sientes que estás perdiendo el control de algo, de tu empresa, de tu negocio, y estás perdiendo el control de tu familia, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos, reaccionas con ira. Eres una mamá tal vez que está preocupándose demasiado por sus hijos de cualquier peligro posible, y eso hace que estés constantemente sobre ellos y llena de temor. La verdad del asunto es que el miedo afecta la forma en que nosotros nos comportamos. Pero el miedo no solo afecta nuestro comportamiento y acciones, como sucedió con David. Escribe esto como letra B. El miedo puede controlar tus emociones. El miedo no solamente te va a llevar a donde no quieres ir. El miedo va a controlar muchas veces tus acciones y va a controlar también tu comportamiento. Pero escucha esto, también el miedo puede llegar a controlar tus emociones. David se había enfrentado a situaciones aterradoras antes. Luchó contra leones, luchó contra los osos, luchó contra Goliat. Pero este miedo era diferente. Este era el miedo más grande que él había experimentado en su vida.
De hecho, fue la primera vez que se dice que David tuvo miedo. Y lo consumió en gran medida, en gran manera. Pero este momento de gran miedo en la vida de David, de hecho, le enseñó y nos enseña un aspecto importante. Y esto nos lleva al punto número 2. El temor a Dios puede librarte de todos los demás temores. El temor a Dios puede librarte de todos los demás temores. Vamos a aprender cómo David experimentó la libertad de sus miedos más oscuros al aprender un temor más profundo, más dulce, que es el temor al Señor. De hecho, a partir de este momento de miedo abrumador, llevó a David a escribir uno de los salmos más famosos, que es el Salmos 34. Cuando leemos el Salmos 34, David nos va a enseñar que un gran aspecto de madurar en tu fe es que debes aprender a temer menos de algunas cosas y tener temor realmente de aquellas cosas que debes temer. Debes de aprender a temer menos de ciertas cosas y a temer verdaderamente de lo que tú debes de temer. No, ¿saben? Las únicas cosas que la Escritura nos dice e incluso nos anima para que podamos como pueblo temer es a Dios. Es lo único a lo que las Escrituras nos anima a temer. Temer a Dios. No hay que temer a las cosas equivocadas. A lo que sí debes de temer es a Dios. El temor del mundo teme a las cosas que no puede controlar, pero el temor piadoso teme a Dios, quien controla las cosas que tú no puedes controlar. Tenemos una obsesión de querer controlar todo, que permitimos el engaño, la mentira, con tal de nosotros mantener el control de la situación en vez de confiar en Dios y su soberanía. Nos permitimos mentir, cambiamos nuestro comportamiento, ¿saben? Cambiamos nuestra forma de actuar, nuestra forma, el miedo comienza a controlar nuestras emociones, que incluso nos permitimos la mentira. Nos permitimos, ¿saben?, actuar falsamente, actuar de ciertas formas, con tal de no perder el control. En vez de confiar en el Dios que lo controla todo, en su soberanía y en el hecho de que Él cuida siempre de nosotros. Esta es la razón por la que Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien tema a aquel que puede hacer perecer tanto al alma como el cuerpo en el infierno. Cuando leemos la narración en primero de Samuel, vemos que finalmente el rey de Gad dejó ir a David. Y así escapó y continuó huyendo de Saúl. Pero mientras reflexionaba, hermanos, sobre todo esto, hay 3 cosas de David que David aprendió. Y a pesar de que esto tuvo lugar hace 3000 años atrás, David nos sigue enseñando hoy en día estas lecciones. Esto es lo primero que vamos a aprender. Por favor, escribe en la letra A. El temor a Dios hace que busques y encuentres refugio en Él. Cuando nos dejamos guiar por el temor a Dios y no por el miedo, ¿saben? El temor a Dios hace que busquemos y encontremos refugio en Él. Mira lo que dice David al comenzar el Salmo 34. Versículos 1 al 4 y vamos a leer también el 8. Bendeciré al Señor
en todo tiempo. ¿Cuándo? En todo tiempo. Amén. Continuamente estará su alabanza en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los humildes y se regocijarán. Engrandezcan al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Amén. Ahora, en medio de su mayor miedo, al que jamás él se había enfrentado, mientras fingía estar loco, en esos momentos en su corazón y en su mente estaba orando y corrió al Señor en búsqueda de refugio. Él corre para cubrirse de un peligro inminente. Tiene que haber un momento en medio de tu miedo, en medio de tus temores, donde tienes que correr a Dios y buscar refugio. El problema es que algunos, saben, de ustedes pueden estar enfrentando un momento aterrador en la vida, pero no te has tomado el tiempo para buscar al Señor en oración y encontrar refugio en Él. Has estado tan consumido por el miedo, por un problema en particular en el trabajo, en la familia, en la salud, matrimonio, que tu alma no ha corrido a Dios, no ha buscado refugio en Dios. Esta es la razón por la que David escribe más tarde también el Salmo 62. En el versículo 8, mira lo que dice: confíen en Él en todo tiempo. Oh pueblo, derramen su corazón delante de Él. Dios es ¿qué? Nuestro refugio. Amén. Esto es hermoso. David te está diciendo: confía en Dios. Derrama tu corazón delante del Señor. Dios es refugio para ti. Y cuando corres hacia Dios, a este Dios soberano, en busca de su refugio y su protección, escribe esto como letra B. El temor a Dios te recuerda que todo lo que pasa está en su control. El temor a Dios nos recuerda de que nada escapa del control de Dios. Y eso debe darte paz y esperanza. Mira lo que dice ahora el Salmo 34, versículos 7 al 10. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los rescata. Prueben y vean que el Señor es bueno. Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Teman al Señor ustedes sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Los leoncillos pasan necesidad y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no carecerán de bien alguno. ¿Cuántos alaban al Señor por ese texto? Dale un fuerte aplauso a ese Dios que es nuestro refugio, que acampa alrededor nuestro, y presta atención a esa palabra acampa. David nos está recordando que aquellos de nosotros que corremos y nos refugiamos en el Señor, cuando eso pasa, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotros. Ahora es interesante notar que, como vimos en series anteriores, cuando se refiere al ángel del Señor, realmente se está refiriendo a Cristo preencarnado. Ahora, por eso David está diciendo a los que encuentran refugio en Dios, el Señor Jesús acampa alrededor de ellos. Eso debe darte seguridad, porque cualquier cosa
que venga a tu vida y que quiera llegar como una amenaza, que traiga preocupación a ti y estás refugiado en el Señor y puedes confiar que Él está acampando alrededor tuyo, sabe, Jesús no permitirá que nada suceda a menos que sea su soberana voluntad y que Él así lo permita. Nada de lo que pase cuando estás en el refugio de Dios y Jesús acampando a tu alrededor, sabe, vendrá a tu vida si Él así no lo permite. Y aquí está el asunto. Incluso si Dios permitiera que pase a través de su mano soberana algo y te suceda algo a ti, algo de lo que tú temes, hay una promesa, ¿saben?, que te va a librar del miedo. Y esto de Romanos 8:28. Y sabemos que para los que aman a Dios, que dice algunas cosas, dice todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Ahora fíjate que esta promesa no es para todas las personas, para los que Dios ama, porque Dios ama a todos. Esta promesa está para todos aquellos que aman a Dios. Todas las cosas van a cooperar para ti si tú amas al Señor. Es para aquellos que aman a Dios y tienen confianza en Él. Así que lo que sea que estés teniendo temor, miedo en tu vida en este momento, si ya has conocido al Señor, si confías en el Señor, encuentra refugio en el Señor, con su cuidado. Lo que sucede, queridos hermanos, es que Dios no solo estará contigo, Él también te va a sostener. Y su mano soberana hará que todo, absolutamente todo lo que suceda, aún así te provoque dolor, cooperará para bien, para sus propósitos en su vida. Así que lo que Él permita de su campamento a tu vida es porque ha sido su voluntad y esto Él lo convertirá en bien para ti, para tu vida, para tu familia, para tus negocios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Lo que estés temiendo, incluso si eso sucede, está en la perfecta voluntad soberana de Dios y Él lo convertirá para bien. Y por último, escribe esto como letra C. El temor a Dios debe enseñarse a los niños. Sí, Salmos 34:11, David hace referencia a esto. Dice, vengan hijos, escúchenme, les enseñaré, ¿qué? El temor al Señor. El temor al Señor debe de enseñarse en la familia, debe de enseñarse a nuestros hijos. ¿Saben? Cuando tus hijos te ven enfrentar situaciones de miedo, no voy a decirte que no debes demostrar miedo, no. Pero aún en medio del temor puedes demostrarles que aunque tengas miedo y estés asustado, tu confianza está puesta en Dios. Y no temer de lo que no tienes el control, pues aunque no tengas el control, puedes confiar de que Dios sí tiene el control de la situación, aunque no esté en tus manos poder resolverlo. Puedes inspirar a tus hijos demostrando que confías aún cuando tienes miedo en nuestro Dios. Cuando llegan los momentos difíciles de la vida, ellos no solo están sintiendo lo que está pasando, también te están observando cómo reaccionas, las palabras que dices, la forma en que te comportas. Y en esos momentos tus niños van a aprender mucho más de lo que todo el mundo pueda enseñarles afuera. Y eso es temer a Dios antes que a las circunstancias y las amenazas que van a vivir en sus vidas. Y entonces David nos enseña que en esos momentos debes enseñar a tus hijos y compartir lo que significa temer a Dios y recordarle la total soberanía de Dios sobre las situaciones. Dios le dijo a David, le dio un recordatorio para temer a Dios más que a los hombres. Le dio la espada con la que él mismo mató a Goliat.
En 1 de Samuel, capítulo 21, versículos 8 al 9, mira lo que dice. David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano una lanza o una espada? Pues no traje ni espada ni armas conmigo, porque el asunto del rey era urgente. Entonces el sacerdote le dijo: mira, la espada de Goliat, el filisteo a quien mataste en el valle de Ela, está envuelta en un paño detrás del efod. Si quieres llevártela, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y David dijo, como esa no hay otra, dámela. Dios le provee a David la espada con la que venció a Goliat el gigante cuando estaba desarmado, huyendo y con miedo. Ese gigante que provino de Gad, precisamente la tierra donde él va, dirigido por el miedo. Pero ahora este hombre valiente, a pesar de que Dios le dio este recordatorio de la victoria que él le había dado, se encontró en un momento vulnerable. Y entonces, ¿qué hizo? Se hizo el loco porque tuvo miedo. Yo no puedo aplaudir el comportamiento de David, ni puedo pararme hoy aquí a decirte: hazte el loco. David, por temor, le mintió al sacerdote Ahimelech. Y ahora el miedo lo tiene desorientado y lo llevó al peor lugar que podría haber ido, es a Gad. Y estando ahí, debe fingir estar loco para poder salvar su vida, actuar de una forma de la cual él no era. Mintió a Ahimelech, fingió ser algo que no era porque tuvo miedo. Y escucha, mis hermanos, la historia de David muestra a un hombre que fue poeta, guerrero, músico, pastor, teólogo, que más adelante también sería rey, pero que también vemos que era pecador. Y quiero decirte que yo no me considero mejor que David, ni nosotros podemos considerarnos mejor que él cuando leemos su historia. Porque seguramente yo también hubiera hecho lo mismo, me hubiera hecho el loco para salvar mi vida. El miedo nos hace hacer locuras. El miedo nos hace perder nuestra confianza en Dios y hace que usemos la mentira y la actuación para tratar de tener el control de las situaciones que nos amenazan. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en un momento de miedo no levantó la espada, ni citó un salmo, sino que se hizo el loco. ¿Por qué haría eso un hombre tan valiente? La respuesta es sencilla, hermanos, porque fue un pecador como usted y como yo, que se dejó dominar por el miedo. David tenía en sus manos algo que le recordaba la fidelidad de Dios. Era la espada con la que él había vencido a Goliat. Y le dijo a Ahimelech, él le dijo a David: como esa no hay otra, dame esa espada, la espada de la victoria. Esto pudo haber inspirado a este hombre y llenarlo de valentía. Dios lo lleva a este lugar donde salió aquel gigante que él ya había vencido. Pero el temor dominó su vida, el miedo. Tú y yo tenemos algo que nos recuerda la fidelidad de Dios en nuestra vida, y es la espada de doble filo que Él nos ha dejado, su palabra, donde hay tantas victorias de parte de hombres de Dios y de fe, y sobre todo la historia de Cristo, que venció el mal, el pecado y la muerte por usted y por mí. Y esto debe de inspirarnos ante las amenazas y el miedo que llega a nuestra vida. Su palabra, sabe, no hay otra como ella, y debes de tenerla en tu vida, en tu casa, en tu familia. David nos enseña lo propensos que somos al ser manipulados por el miedo, los débiles que podemos ser. Pero él aún en su debilidad luego nos enseña esta joya en el Salmo 34, versículos 4 y 8. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Prueben y vean que el Señor es bueno.
Cuán bienaventurado es el hombre que en Él se refugia. Hoy tú puedes buscarlo. Hoy tú puedes venir y refugiarte en Él. Si hay algo con lo que estás luchando, hay un temor que está amenazando tu vida, Él te va a responder. Él te va a librar de todos tus temores. Ven y refúgiate en Él, por favor. Escucha este mensaje y la palabra del Señor, y puedes acudir, venir y refugiarte en Él, y permitir que Jesús acampe alrededor de tu familia, de tu casa, de tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón y estás luchando con temores ahora mismo, puedes venir a Él y hacer esta oración. Por favor, repite conmigo: Señor Jesús, vengo delante de ti a refugiarme. Estoy luchando con temores en mi vida e inseguridades, pero ahora puedo ver que puedo correr a ti y que tú me vas a escuchar, que tú me libras de estos temores. Señor, tú eres bueno. Quiero refugiarme en ti. Te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabes? Ahora que has hecho esta oración, no quiero que te vayas sin que recuerdes, y no quiero cerrar este mensaje sin que recuerdes nuestra idea principal. Porque cuando tienes miedo, y este miedo quiere controlar tus emociones y acciones, y vayas a cometer locuras, a ir a los lugares menos indicados, y esto vaya a controlar tus pensamientos y tu manera de actuar, aún a pesar de eso, recuerda nuestra idea principal. A pesar de nuestros temores, Dios sigue obrando su propósito en nosotros. Dios va a seguir su plan en tu vida. El miedo te puede paralizar a ti, te puede controlar a ti, pero no va a paralizar ni controlar el plan soberano de Dios sobre tu vida y tu casa. Amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima semana.